Hola, soy tu doctor favorito y hoy te quiero platicar sobre Frank Suárez. ¿Y por qué te voy a hablar sobre él? Porque voy a reaccionar a un video suyo. Porque hace unos días hice un video en TikTok que causó mucha controversia, en donde doy mi opinión sobre lo que hacía él. Y para corroborar los datos que él te dice, pues es necesario que alguien que sepa sobre lo que está hablando analice uno de sus videos, y en este caso voy a hablar sobre un video de cirugía bariátrica, porque él se dice o se decía especialista en obesidad y en metabolismo, y además habla de cirugía bariátrica, y pues vamos a ver si realmente era un experto en el tema. Comenzamos. Metabolismo TV. Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, después de la cirugía bariátrica. Vamos a ver. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy. Bueno, especialista en obesidad y metabolismo, ese es un título que claramente le queda muy grande a cualquiera. Si alguien podría ser especialista en obesidad, pues sería un bariatra, un endocrinólogo, un cirujano bariatra. Dudo que Frank Suárez, sin estudios en medicina y en fisiología y en patología además, pudiera ser un experto, pero bueno. De lo que pasa después de una cirugía bariátrica. A veces una persona se siente obligada a tomar la decisión de hacer una cirugía bariátrica, evalúa todo lo que tiene en el medio. Bueno, una persona no se siente obligada a practicarse una cirugía bariátrica. Las personas que llegan a la cirugía bariátrica ya hicieron múltiples dietas, ya fueron con nutriólogos, con bariatras, con la tía, hicieron la dieta de la luna, la dieta de la revista, hicieron todo. Por eso es que llegan a la cirugía bariátrica. Y de hecho, uno de los puntos importantes que tomamos para ofrecer cirugía de obesidad es que el paciente ya haya intentado bajar peso con cambios en el estilo de vida. Y toma su decisión, que tiene su cirugía bariátrica, ¿no? Pero quiero explicarte lo que pasa después, para la gran mayoría, y también qué cosas pudiera una persona que está pasando por eso hacer para no sufrir tanto de esas manifestaciones de la cirugía bariátrica. Voy un momentito a la pizarra para explicar. Bueno, manifestaciones de la cirugía bariátrica como tal, más bien serían manifestaciones de no tener el seguimiento adecuado después de una cirugía bariátrica, que es algo muy frecuente. Los pacientes, al perder peso y sentirse mejor, dejan atrás el seguimiento, ya no van con la nutrióloga, ya no visitan a su cirujano bariatra, entonces empiezan a tener manifestaciones que pueden ser de desnutrición o de una forma indebida de comer sus alimentos. El cuerpo pues es un organismo así casi perfecto diría, donde básicamente lo que nosotros comemos pues entra por el esófago, entra al estómago, ¿verdad? Al estómago, y de ahí sale al duodeno, ¿no? Y ahí empieza la... Miren, aquí puede ser un punto que dirían ustedes que no es tan importante, pero a la hora de hacer este dibujo del estómago, nos damos cuenta que ni siquiera conoce la anatomía normal. Cuando uno dibuja un estómago, tiene que dibujarlo de la forma correcta. Tiene que hacer el estómago como es. Aquí está el estómago al revés. Digestión. El concepto básico de la cirugía bariátrica es que la persona está sobrepeso porque come demasiado. Yo llevo mucho... Esto no es así, ¿eh? El concepto de la cirugía bariátrica no es básico en ningún momento, pero además los que nos dedicamos a la cirugía bariátrica sabemos de que los pacientes que llegan a operarse, muchos de ellos te dicen, es que yo no como nada y lo poquito que como me engorda. Y vemos que eso es cierto. O sea, cuando analizas lo que comen los pacientes, las cantidades y los tipos de alimentos, en algunos casos podemos ver que no corresponde, que uno diría, bueno, pues no es para que estuviera con esos 100 kilos de más. Pero lo que pasa es que el metabolismo está tan dañado que ya no gasta la energía más que solamente la acumula. Y también tenemos pacientes que comen como si comieran 5 personas. O sea, tenemos los dos espectros, los que comen normal o muy poquito de más y los que comen un montón de más. Muchos años en contra de eso porque me he dado cuenta que me llega gente
que estaban a punto de hacer una cirugía bariátrica. Lo estuvimos trabajando con la ayuda del metabolismo, lo reeducamos, mejoramos su nivel de energía y la persona, he tenido personas que han bajado 200 libras, que son 90 kilos, ¿me sigue? Sin necesidad de hacer una cirugía bariátrica. Obviamente no es un proceso que va a tomar 2 semanas, ¿me sigue? El que él diga que ha tenido pacientes que han bajado 100 kilos de peso, bueno, podríamos ponerlo en duda, pero ok, vamos a tomarlo como que hay casos, porque sí hay casos de gente que ha perdido con la pura dieta ese peso. Son muy pocos casos para una epidemia o pandemia de obesidad de 800 millones de personas. No es algo que veamos comúnmente, y sobre todo esos pacientes que pierden peso, la mayor parte de ellos no lo van a poder mantener, o sea, van a volver a ganar peso. Esto pasa incluso con la cirugía bariátrica. Bueno, pues pasa mucho más cuando los pacientes no tienen una cirugía. Ese es un proceso de vida, de reeducación de la persona, de mejorar su metabolismo, sus niveles de energía y de cuidar de esa salud, inclusive limpiar el cuerpo de hongo y todo lo otro que hay que hacer para que se... Bueno, limpiar el cuerpo de hongo. Aquí vemos uno de sus conceptos, pues básicamente de charlatanes. Limpiar el cuerpo de hongos. El cuerpo no está lleno de hongos. Tenemos muchos microorganismos que viven en nosotros, adentro y fuera de nosotros, y que son esenciales algunos para nuestra digestión, para mantenernos saludables. Otros no, otros están ahí viviendo sin hacernos daño, y cuando el sistema inmunológico falla, pueden volverse patógenos. Otros siempre van a ser patógenos y siempre nos causan enfermedad. Pero él maneja mucho una teoría que manejan muchos de estos tipos gurús de salud, que muchos no son médicos y algunos son médicos, pero pues malos médicos, que dicen que el cáncer es un hongo y que ese hongo es la cándida. Entonces, bueno, eso no existe ninguna evidencia científica, pero sí existe evidencia científica en su contra. El cuerpo se pueda recuperar. Pero vamos a decir el caso de una persona que ya tomó la decisión y lo hizo. La cirugía bariátrica, en principio, ¿verdad? Le hago aquí un pequeño dibujo de estos flojos que yo hago, donde básicamente usted tiene el estómago, ¿no? El estómago, ¿ok? Otra vez un estómago mal hecho. Y ese estómago como tal, pues desemboca en duodeno, ¿ok? O sea que por aquí entra la comida, llega al estómago ocurre la digestión primaria, que hay ácido hidroclórico, hay enzimas digestivas que pone el páncreas y demás. Y ahí... Bueno, miren, es que no solamente no sabía de anatomía, tampoco sabía de fisiología. Las enzimas pancreáticas no están en el estómago, las enzimas pancreáticas están en el duodeno, porque el páncreas desemboca en el duodeno. En el estómago no desemboca nada más que la saliva y los jugos gástricos. Empieza esa digestión primaria. Y luego eso, cuando ya está listo, pasa por una válvula aquí que se llama la válvula de Pylori y sigue. No se llama válvula de Pylori, se llama píloro. Él dice válvula de Pylori como si Pylori hubiera sido alguien que descubrió la válvula o la describió. Y no es así. ¿Y por qué recalco estos errores tan pequeños, podrían decir? Porque alguien que se hace llamar especialista en obesidad y metabolismo, pues ni siquiera sabe la anatomía normal del cuerpo humano. Hacia el duodeno, donde va a ocurrir la digestión como tal, donde se va a absorber como tal los valores nutritivos que tienen esos alimentos que la persona consumió, ¿no? Cuando hacen una parte de la absorción es en el duodeno, sí, la más importante, pero también el resto del intestino absorbe. Las proteínas no se absorben en el duodeno, por ejemplo. Una cirugía bariátrica, en principio lo que hacen es esto. Imagínense que ahora esto aquí, en vez de ser así, haga esto. Y ahora esta parte de aquí, estómago quedó fuera. Ahora todo pasa por aquí. Esto sería, hay 2 estilos importantes. Esto es uno de los más importantes, que se llama la banda gástrica. Por supuesto que eso no es una banda gástrica, ni tiene nada que ver, ni se parece. La banda gástrica es la colocación de un dispositivo que ya no se utiliza básicamente, y él está confundiendo. Entonces, ¿cómo nos quiere hablar de cirugía bariátrica de obesidad si ni siquiera sabe las técnicas más básicas de cirugía bariátrica? Él está confundiendo totalmente los procedimientos.
Es como que puso entonces esta parte aquí es como que la cosieron, ¿ves? La cosieron, la cosieron, la cosieron, la cosieron. Y ahora lo que queda de estómago es ese orificio pequeño ahí, en vez de toda esta parte se le quitó, toda esta parte se le quitó Eso al se parece más a una manga gástrica, no una banda gástrica. estómago, ¿no? Obviamente ahora la persona se ve necesitada, obligada a comer mucho menos, porque se llena de inmediato. Ahora, los efectos que tiene la cirugía bariátrica, cuando se hace una encuesta de las personas que lo han hecho, pues es rarísimo la persona que no empieza a confrontar estos efectos. Le explico los que son. Muchas veces la persona empieza a tener resequedad en la piel. ¿De qué viene la resequedad en la piel? Bueno, recuerde que como todo en el cuerpo está alambrado por el sistema nervioso, y el sistema nervioso está dividido entre el sistema nervioso excitado, que es lo que llaman los médicos simpáticos, ¿no? Fíjense, aquí dice, es lo que llaman los médicos. No dice que él es o sea, nos hace ver que él no es un médico. Entonces, está hablando de temas muy técnicos sin tener los más básicos estudios de medicina. Por eso es que cuenta tantas mentiras y por eso es que da tanta información errónea. Nervioso pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático, ¿no? El excitado, es el que tiene que ver con estrés. Tiene que ver con cualquier estrés de accidente, de operaciones, de peligro, de falta de sueño, de amenazas, de lo que sea. Sirve nada más que para pelear y correr. Y el que repara el cuerpo es el pasivo. Este es el que lo repara, ¿no? En la medida en que la persona se le hizo su cirugía bariátrica, que es algo mayor, muchas veces va a tener resequedad en la piel. ¿Por qué viene la resequedad en la piel? Bueno, Bueno, antes de que avance, él está separando mucho él está separando mucho el sistema nervioso simpático del parasimpático y no es así. Ambos funcionan al mismo tiempo y funcionan todo el tiempo. Son necesarios para que estemos vivos y que podamos seguir estando vivos. Entonces, no es así como él lo dice, ¿no? Simplifica algo bastante complejo y de una forma muy precaria. Tope, al máximo, pues parte de la circulación se afecta, porque muchos de los capilares y demás tienen cierta musculatura alrededor, se llama músculo suave, y cuando eso se contrae por el mismo estrés, pues para la circulación y para la irritación. Miren, otro error más, no sabe fisiología en anatomía. Los capilares no se contraen, lo que se contraen son las arterias antes de los capilares. Entonces nos está diciendo que la resequedad en la piel es porque los capilares se contraen y no tiene nada que ver. Irrigación, entonces muchas veces termina con una piel bien reseca, piel escamosa y reseca, ¿no? También falta muchas veces falta de energía. Bueno, la piel seca que se puede ver en pacientes bariátricos es por deshidratación, porque no toman suficiente agua. Recuerden que tienen un estómago más pequeño, entonces tienen que estar tomando el agua total de agua que requieren durante el día. Ellos si tienen sed no pueden tomarse 1 litro de agua de jalón, entonces se pueden deshidratar. Esto es por una falta o una falla técnica en la alimentación. Además, cuando se pierde peso de forma rápida y una buena cantidad de peso, sí, la piel puede presentarse reseca, pero eso se va a mejorar con una adecuada nutrición. La persona que se hace su cirugía bariátrica. Yo conozco bien el tema porque me han llegado docenas de personas a los centros Natural Slim después de una bariátrica. Son personas que... Vamos a hablar aquí de los centros Natural Slim. Son centros, son clínicas de él donde está su negocio. O sea, él hace estos videos o hacía estos videos para promover sus centros de pérdida de peso. Eso nos debe de quedar muy claro. Él se dedicaba a ser empresario. Hicieron su cirugía bariátrica y adelgazaron muchísimo. 40 kilos, 50 kilos y así, ¿no? O sea, 100 libras, 100 y pico más, ¿no? Pero con el tiempo empezaron a engordar de nuevo. Porque no es una garantía total, porque resulta que esta membrana del estómago, esto se expande. Esto crece y se expande, ¿no? O sea, que usted lo corta y corta la cavidad y ahora puede comer menos, pero eso se expande. Eso no es así, ¿eh? La expansión, o más bien la distensión de una cirugía bariátrica del estómago es mínima. Vamos a tener que un estómago normal era un estómago de 1 litro de capacidad o 1,5 litros de capacidad. Lo cortamos en una manga gástrica y dejamos un estómago de unos 100 mililitros de capacidad. Entonces tenemos que si esos 100 mililitros al paso de los años crece
y se hace un estómago de 100, o sea, crece casi un 25%, o crece, vamos a decir, 50 mililitros más, tienes un estómago de 150 mililitros contra el estómago que tenías antes de 1,5 litros. Eso no es lo que te condiciona que aumentes de peso, te condiciona que vuelvas a subir de peso, que vuelves a comer la misma cuacha procesada que te llevó a estar obeso en la primera etapa antes de la cirugía. Si la persona no cambió sus hábitos, si no cambió lo que tenía que estar haciendo, lo que creó ese metabolismo lento, que fue lo que trajo el problema principal, pues cortando el pedazo muchas veces no lo logran, ¿no? Ahora, así que la falta de energía viene en gran parte porque empiezan a haber problemas de absorción, problemas de pocos nutrientes, y entonces la falta de energía, entonces ahora se hace total al cuerpo, ¿no? No, eso tampoco es cierto, ¿eh? Por ejemplo, en la manga gástrica la absorción está casi intacta y por lo general los pacientes que se operan de cirugía de obesidad van a referir mejoría en sus estados de energía. Al paso de a unos 2 meses después de operados, sienten más energía que como se sentían cuando estaban con tanto peso de más. Entonces mejora niveles de energía. Muchas personas después de la bariátrica tardan más de un año en poder regresar a comer comida sólida. Eso no es cierto, por supuesto que no. El paciente está comiendo sólidos más o menos a las 4 o 6 semanas. Eso sí, lleva un mes de adaptación donde van a ir líquidos y luego líquidos un poquito más consistentes, luego puré, luego papillas y después comida blanda como podría ser carne molida, pescado, pollo. Pero todo eso es en 5 o 6 semanas, no en un año, por supuesto que no. El médico, el bariatra, siempre se lo explica. O sea, esto es algo que la persona se lo explican, lo firma como un acuerdo legal, porque está sobre aviso de que esto va a pasar. Una persona hizo su cirugía bariátrica y primero tiene que empezar a comer líquido nada más, líquido. Después de esa fase, que puede ser unos cuantos meses, tratar con algo de puré. Ya los alimentos preparados en forma de puré. Y a lo último, después muchas veces, después de pasar un año, es que puede probar algo sólido y en pequeña cantidad. O sea, que es un proceso como de volverse a restablecer, ¿no? Pero hay que hacerlo, y es lento, hay que hacerlo en sus pasos. Primero líquido, después puré, después al último sólido, ¿no? Y hay personas que llevan a veces hasta 2 años y todavía no llegan a comer sólidos, ¿no? Falso. Porque es un proceso fuerte, una cirugía de ese tipo, ¿no? Muchas veces la persona termina con intolerancia a olores. Es como lo que llamarían intolerancias químicas. Hay personas que el sentido del olor está tan avivado, tan extremadamente sensible, tan hipersensible, que le molesta el perfume de una persona. Le molesta que alguien le fume cerca. ¿Qué pasa? Eso pasa porque cuando se sobreactiva el sistema nervioso excitado, se prenden los sentidos. Es como cuando tiene un peligro uno. Pues uno Otra vez con el sistema nervioso. No es así. Los pacientes que se operan de cirugía bariátrica, por lo general les disminuye el sentido del olfato y el sentido del gusto en cuanto a los alimentos. O sea, ya no tienen tanto apetito, ya no les apetece tanto la comida y este efecto dura aproximadamente un año y con el tiempo va mejorando. Pero no es cierto que los olores les sean más fuertes o cosas de esas. oler más, ver más, oír más. Pues eso mismo pasa, ¿no? Así que básicamente esa intolerancia a los olores muchas veces viene acompañada con la situación después de la bariátrica, ¿no? También hay muchas veces las personas reportan, las personas que se hicieron bariátrica, cambio en el sabor, una hipersensibilidad en el sabor. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que podía probar un poco de mantecado, de helado, que era un poco dulce, probarlo así, ahora no lo tolera. No lo tolera porque está tan avivado los sentidos, que es lo que pasa cuando uno activa. No, eso no es cierto. La comida les sabe menos, se les antoja menos ese tipo de alimentos. Y además hay que recordar que están en un proceso de comer saludable. Entonces no van a estar comiendo esas cosas, no deberían. Y es parte de lo que se explica en el grupo multidisciplinario, donde los ve el psicólogo, los ve la nutrióloga, los ve el médico internista, los ve el cirujano. Y el paciente va aprendiendo a comer de forma saludable. Nervioso excitado a través de una cirugía que amenaza la integridad del cuerpo, termina con un sabor que hasta las cosas que le gustaban antes ahora no las tolera, son demasiado fuertes el sabor, ¿no? Muchas veces termina con pérdida de pelo, que es como una alopecia,
es porque cuando tú activas el sistema nervioso excitado, se corta también la circulación hacia las raíces del pelo. Siempre que usted piense en algo que excita el cuerpo, en algo que le pone peligro al cuerpo, piense en contracción. Cuando hay contracción, pues hay menos flujo, hay menos flujo, hay menos sangre, hay menos sangre, hay menos oxígeno, hay menos oxígeno. Bueno, se está aventando unas teorías así conspiranoicas terribles. Pues no es así. Sí se cae el pelo en la cirugía bariátrica aproximadamente a los 4 o 6 meses, a veces un poquito antes, y esto tiene que ver con la pérdida acelerada de peso. Es algo que pasa también en el embarazo. Al concluir el embarazo, el cuerpo de la madre no está interesado en que la madre tenga una cabellera hermosa. Entonces se va a perder el pelo porque ahorita lo importante es el bebé, lo importante es la lactancia, y esto pasa normalmente. Bueno, pasa también en el paciente de obesidad. Y esto va a mejorar, por lo general al año tienen un pelo normal, siempre y cuando estén siguiendo las indicaciones de la nutrióloga, se estén alimentando con suficiente proteína, unos 80 gramos de proteína al día, y con algunos suplementos que muchas veces son necesarios en la cirugía bariátrica, suplementos que también Frank Suárez promovía, o sea, en su tienda en línea, lo que promueven básicamente son un montón de suplementos. Se cae el pelo. Porque el pelo pues necesita, igual que cualquier una planta, tiene sus raíces y necesita que le lleguen los nutrientes. También muchas personas que han hecho bariátrica reportan frío en las manos, pies y cuerpo. Eso es parte de un metabolismo reducido. Además, cuando hay mucho estrés... Nuevamente inventando teorías raras, ¿no? Si tú tienes un cuerpo que tiene 80 kilos de grasa extra, por supuesto que va a tolerar mejor el frío. Es como los osos. Los osos se engordan para tolerar el invierno. Sabemos que la grasa debajo de la piel es un aislante que nos evita perder temperatura. Entonces, si tienes 80 kilos de grasa extras y los pierdes, pues por supuesto que tu cuerpo se va a enfriar más eficazmente y el clima se te va a hacer más fresco. Entonces vas a tener algo de intolerancia, pero eso es en lo que te acostumbras. al cuerpo, como lo que pasa con la cirugía bariátrica, un estrés tremendo, se afecta a la tiroides. Y como el hipotiroidismo como tal... Y otra cosa, que la cirugía bariátrica no es un proceso que estrese muchísimo al cuerpo. La cirugía bariátrica se hace por la laparoscopía. Esto es con 3 a 5 agujeritos en la pared del abdomen. Entonces no es una cirugía que les duele un montón, no es una cirugía que sean incisiones gigantescas. No es cierto eso de que es una cirugía súper estresante para el cuerpo. Se afecta muchísimo con el estrés, pues se crea ese frío. Ese frío que es falta de energía en las células, causada por un hipotiroidismo que fue causado por una situación estresante. Muchas personas que tienen la experiencia de una bariátrica tienen entonces que empezar a trabajar con el tema de la piel colgante. Porque al tú causarle hambre al cuerpo, cortando la cantidad de alimentos que puede tener, pues... Bueno, el paciente bariátrico lo que menos tiene es hambre. O sea, es un paciente que se le quita el hambre por los cambios hormonales que está teniendo. Entonces, en la piel colgante es porque si tú tienes 80 kilos de más, obviamente te va a quedar piel colgante. Si tú haces una dieta y bajas en un mes 5 o 7 kilos, no te va a colgar la piel porque es muy poca la pérdida de peso. Pero si pierdes 100 kilos, 50 kilos y eres una mujer de 50 años, pues claro que la piel te cuelga más. Pero si pierdes 50 kilos y eres una mujer de 20 años, la piel va a regresar casi a su estado natural. Va a quedar un poco floja, pero no va a quedar colgante como en una mujer de mayor edad. Pues el cuerpo empieza a consumirse el mismo. Eso es lo que hace el cuerpo, empieza a él mismo consumirse sus propias proteínas y su propia grasa. Como eso no está dando flexibilidad, pues entonces los pellejos cuelgan. Entonces la persona que ha pesado mucho, que ha perdido mucho peso muy rápido, porque ya no podía comer, y el cuerpo empezó a autoconsumirse. El cuerpo no se autoconsume. El cuerpo, cuando se hace la cirugía bariátrica en un grupo multidisciplinario otra vez, con los especialistas adecuados que te indican qué debes de comer y cómo debes de comer, el cuerpo no se va a consumir. Lo único que va a consumir es la grasa que tiene extra, pero va a estar bien nutrido con suficiente proteína y no tiene por qué consumir proteína de la piel, proteína de los órganos o de los músculos. Pues entonces queda con muchos pellejos. Ese es un área donde muchas personas que han hecho bariátrica a veces tienen que esperar 1 año y medio, 2 años, 3 años, a que acabe de adelgazar ya lo que iba a adelgazar, para entonces hacer una cirugía que recoja toda esa piel y la quite y pueda quitar todo ese manto de piel que está cayéndose, ¿no?
Claro, hay que hacer una cirugía plástica posbariátrica en muchos casos, porque no hay otra forma de que la piel se pueda pegar al cuerpo. O sea, eso no existe. La piel es así. Si se estira demasiado, se rompe como las estrías. Eso no se quita. Produce muchas veces depresión y siempre que se activa el sistema nervioso excitado bien fuerte, que se para la circulación, que se para la irrigación de sangre y demás, se produce depresión. El hecho de que hubo un impacto al sistema nervioso, en muchos de ellos crea insomnio. Bueno, la depresión se puede presentar en los pacientes posbariátricos, pero no por las razones que él dice. El paciente bariátrico es una persona que muchas veces tenía problemas psicológicos que contribuyeron a que subiera tanto de peso. Entonces, si no llevan una adecuada valoración por psicología, un adecuado seguimiento, pues puede tener consecuencias, pero de por sí era un paciente que ya era lábil psicológicamente. Por eso son más proclives a la depresión, pero no es porque el sistema nervioso o por todas estas cosas que él dice. Insomnio es una dificultad para dormir, ¿no? Que les empezó justo después de la bariátrica. Antes a lo mejor tenían algo de eso, pero ahora lo tienen así como más permanente, ¿no? Y causa una deficiencia de vitamina B12. Fíjense, la vitamina B12 es la vitamina que controla la regeneración del sistema nervioso. Vamos a hablar sobre las vitaminas. Sí, el paciente bariátrico puede tener deficiencia de vitaminas, principalmente la vitamina B12, pero si vemos antes de que se operen, los pacientes con obesidad ya de por sí tienen deficiencia de vitamina D, de vitamina B12, de vitamina A también puede ser, y de hierro. O sea, ya están desnutridos, están obesos y desnutridos. Entonces se operan y esas desnutriciones se pueden hacer más evidentes. Por eso es que hay que llevar un seguimiento y se les da suplementos cuando se necesita. Cuando una persona tiene deficiencia de vitamina B12, pues le puede dar depresión, le puede dar neuropatía, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso depende de la vitamina B12. Y si te falta vitamina B12, la tomas extra y listo. El cuerpo absorbe la... Por ejemplo, los veganos tienen que estar tomando vitamina B12. Entonces, ¿cuál es el problema? Deficiencia de vitamina B12, hay muchas causas y hay muchas personas que no son operadas de cirugía bariátrica que la padecen. Vitamina B12 es aquí dentro. Y para eso necesita el estómago, necesita el ácido hidroclórico, que ahora perdió la mayoría, porque se le fue con la parte que le quitaron del estómago, y necesita que en la pared del estómago también se produzca otra sustancia que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco toma la vitamina B12 y la encapsula y es lo que lo lleva hacia el resto del cuerpo, ¿no? Cuando la persona ha tenido una bariátrica, pues muchas de ellas cuando le hacen la prueba encuentran la vitamina B12 bien baja y deben suplementarla ahora. Vamos a decir que usted conoce una persona... ¿Saben a quién le puede faltar mucha vitamina B12? A las personas que toman omeprazol todo el tiempo. Que ya la hizo, ¿ok? Como yo le decía, yo he conocido varios que la hicieron, adelgazaron, volvieron a engordar y vinieron a un naturalismo buscando ayuda y los ayudamos a que pudieran adelgazar mejorando el metabolismo. Claro, como ya hay un daño permanente aquí, la cosa se pone un poquito más difícil. Pero una persona que haya experimentado esto, lo que debe saber es... No hay ningún daño permanente. Hay un cambio de la anatomía y así funciona la cirugía. Entonces, ¿qué se hace? Pues cuando los ve un especialista que sepa, no va a estar batallando, como él dice que es algo muy difícil. No, no es cierto. Un especialista en nutrición de paciente bariátrico no tiene ningún problema, ni es nada complejo el poder ayudar a un paciente con una cirugía convencional bariátrica. Que lo que está afectado, más que nada, es el sistema nervioso. Por lo tanto, esta persona debería hacer todo lo posible por empezar a activar el lado pasivo. Las cosas que activan el lado pasivo son, por ejemplo, los jugos verdes, que como es líquido, pues puede empezar a darle un poquito de eso al cuerpo, ¿no? No es mucha la cantidad que puede empezar a meter los jugos verdes. Los jugos verdes tienen mucho magnesio, mucho potasio, que ayudan a tranquilizar el sistema nervioso y lo pasan de excitado a pasivo. Situaciones como decir terapia infrarroja, para meter los rayos infrarrojos, que ayudan a sanar el cuerpo y a activar el lado pasivo. Ayudas como conexión a tierra, quitarse los zapatos y demás, y tocar la tierra para que todo ese... Sí, no, la cirugía bariátrica, algo tan complejo, caminen descalzos, por favor. Es lo que les digo de la desinformación terrible, las teorías más extrañas y cero comprobadas,
estrés que se acumula en el sistema nervioso tenga algún tipo de salida. Y una vez que va empezando a comer, tratar de comer más hacia el lado de lo que come una persona del sistema nervioso excitado. Va a ser menos cantidades ahora, porque tiene que pasar por los pasos de líquido, puré, sólido, ¿no? Que ya dijimos son 6 semanas, 4 o 6 semanas de líquidos, papillas, purés y luego sólidos. O sea lo que sea, que trate de que sea alimentos más, donde son más vegetales, carne blanca, pollo, pavo, pescado. Bueno, es totalmente el desconocimiento de la cirugía, de la fisiología, es terrible. El paciente bariátrico lo primero que tiene que comer siempre es proteína, antes que todo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la cuota de proteína y efectivamente no puede comer grandes cantidades. Entonces, lo más importante es la proteína. Nada de carne roja, nada de cerdo, no cosas Pueden comer cualquier carne que quieran y que les guste. grasosa, porque todo eso activa más el sistema nervioso excitado, y después de una operación bariátrica, lo que va a estar bien, pero bien activo, es el sistema nervioso excitado. Y por eso es que se están manifestando todas estas condiciones. Sea como Mi sistema nervioso ya está bien excitado de escuchar tanta mentira. Es charlatanería pura. sea, una persona sí puede ayudar a su cuerpo, aún después de eso. Y déjeme decirle que se puede mejorar bastante el metabolismo. He visto experiencia de eso. Empezando a tomar agua y hacer otras cosas que ayuden a subir ese metabolismo de forma natural, sin necesidad de darle otro tajo, ¿no? Así que esto se lo recomiendo, porque la verdad siempre triunfa. La verdad siempre triunfa. Bueno, terrible, estuvo peor de lo que esperaba. Realmente no sé cómo tiene tantos seguidores, no sé cómo les gusta tanto la desinformación y las mentiras. O sea, yo comprendo que muchos de sus videos habla sobre el estilo de vida, mejorar la dieta. Eso es bueno, por supuesto que eso es bueno y cualquier médico va a estar de acuerdo. Ahora, si lo que tú vas a decir no tiene sustento, no lo digas. Coman mejor, hagan ejercicio. Hasta ahí, porque todo lo demás no lo sabes. Estás diciendo mentiras, hablas de fisiología que no existe, hablas de anatomía que no conoces, no comprendes. Y todo para enviar a la gente a que compre tus suplementos. Y muchos me van a decir, a mí me ayudó, nunca compré suplementos. Sí, pero si una persona compra suplementos y 10 personas ven el contenido gratuito, pues ese es el marketing digital totalmente, eso es lo que se hace. Das información gratuita para que algunos caigan y vayan y compren tus productos. Eso es normal. Pero la cosa es que está diciendo mentiras que pueden llegar a ser graves. Un paciente bariátrico que se atienda con ese tipo de medidas, tomando jugos verdes, se va a desnutrir, va a llegar muy malo al hospital y con problemas que pueden poner en riesgo su vida. Entonces, la conclusión es que es falso, es un charlatán, era un charlatán. O sea, vamos a recordar que todos sus videos habla de hongos, habla del sistema nervioso, habla de que tomando agua activas el metabolismo. Pues no es así. Si fuera así de fácil, no existiría la medicina actual. La medicina actual, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, está porque todos esos remedios jamás han funcionado, porque se requieren a veces técnicas mucho más avanzadas y no todo es tomar magnesio y tomar agua. Entonces, bueno, es un fail total. Soy tu doctor favorito. Dale like a este video si quieres más reacciones. Sígueme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estoy como tu doctor favorito, aquí en YouTube. Y pues vamos para adelante desenmascarando charlatanes y sus mentiras.